El Papa Benedicto nos dice que no se empieza a ser creyente, cristiano, por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con una persona. Entonces, le pedimos al Señor que nos ayude en esta noche a reencontrarnos con Él, dejarnos encontrar de nuevo por el amor misericordioso de Él. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son justos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel del panal que destila. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Bueno, este salmo tan hermoso, el Salmo 18, que nos invita a redescubrir realmente que el Señor tiene palabras que nos dan vida. Y hoy estamos tan necesitados de vivificar nuestra vida, nuestra historia. Así que en esta noche que el Señor nos conceda experimentar su amor, su bondad, su misericordia. Quizás a lo largo de nuestra vida y de toda la historia de la fe, hemos vivido con imágenes falsas de Dios. En el encuentro con Jesús, que es el rostro del Padre, Él nos va a hablar quién es Dios, cómo es Él. Y ponía esta imagen del cuadro de Rembrandt, del Padre misericordioso.
Cuando Jesús quiere contarnos cómo es Dios, nos cuenta esta parábola bellísima. Un padre conmovido hasta sus entrañas, acogiendo a sus hijos perdidos y suplicando a los hermanos que los acojan con el mismo cariño. Entonces podemos preguntarnos, ¿de verdad será Dios un padre que busca conducir la historia humana hasta una fiesta final donde se celebre la vida y la liberación de todo lo que esclaviza y degrada al ser humano? En esa parábola Jesús nos habla de un banquete abundante, donde hay música, donde hay fiesta, donde hay baile. Un banquete de hijos perdidos que despiertan la compasión del Padre y de hermanos invitados a acogerse mutuamente. ¿Será este el secreto último de la vida? ¿Será esto el reino de Dios? Para Jesús, Dios es Ra'amín. Eso quiere decir compasión, entrañas. La compasión es el modo de ser de Dios, su primera reacción ante sus criaturas, su manera de ver la vida y de mirar a las personas, lo que mueve y dirige su actuación. Dios siente hacia sus criaturas lo que una madre siente hacia el hijo que lleva en su vientre. Dios nos lleva en sus entrañas. Esta palabra Ra'amín quiere decir entrañas. Es como el amor que siente una mamá por el niño, la niña que lleva en su vientre, en su útero. Por eso, esta era la obsesión de Jesús, comunicarnos que Dios es así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería la vida si la gente se pareciera más a Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo entendió su vida? ¿Y qué fue lo importante para él? ¿Y qué significa actuar como Dios siguiendo los pasos de Jesús? Por eso hoy se insiste tanto en volver al Evangelio, ir al Evangelio, porque quizás se nos han ido pegando un montón de cosas que están muy lejos del Evangelio. Incluso tenemos creencias que están muy distantes de lo que Jesús nos dijo. El Papa Francisco, que ha sido una gran bendición, este Papa para el mundo y para la Iglesia, nos habla de dejarnos sorprender, asombrar por Dios. Y en un escrito de él dice, el nombre de Dios es misericordia. O sea, la misericordia no es un atributo más de Dios, dice, no, Dios es misericordia. Y en abril del año 2015, él escribió el rostro de la misericordia, que ojalá podamos releerla, ¿verdad? Y cuando le preguntaban a él por qué tanta insistencia en esto de la misericordia, dice, vea, yo creo, de verdad creo, que este es el tiempo de la misericordia. Que la iglesia muestra su rostro materno, su rostro de madre a la humanidad herida. Vean qué lindo, dice, la iglesia mostrando su rostro de madre a la humanidad herida. Dice, la iglesia no debe esperar a que los heridos llamen a su puerta, sino que los va a buscar a las calles, los recoge, los abraza, los cura, hace que se sientan amados. Y él insiste, dice el Papa, dice, este es un kairos,
que significa un tiempo oportuno de misericordia. Entonces queremos en estas reflexiones, esos 3 días, lunes, martes y miércoles, profundizar en esta dimensión fundamental de nuestra vida, la misericordia. Les decía un poco cómo Jesús nos revela a este Dios misericordioso, pero vamos a irnos hoy un poquito al Antiguo, al Primer Testamento, para descubrir estas entrañas de misericordia que están desde el origen de la Escritura. Y podemos irnos a un texto del libro del Éxodo, donde nos muestra los 4 nombres de la misericordia. Sí, para que recuerden qué texto era, o qué es lo que estaba pasando, es la escena. Esta escena está precedida por el gran pecado de los israelitas, que habían rechazado la alianza de Dios y adorado el becerro. Entonces, todo ha terminado porque hubo una traición a la alianza. Pero luego, este pueblo, movido por Dios, lo invoca de nuevo. Y Dios lo llama volviendo a empezar con misericordia. Esta narración, ¿verdad?, es la historia real de ruptura y renovación de la alianza que ha definido para siempre la identidad del pueblo de Dios. Según la ley, Dios debía haber abandonado al pueblo, pero su misericordia no lo deja abandonar al pueblo. Su misericordia es mayor que la ley y lo perdona. Por eso es que Moisés sube de nuevo a la montaña y Dios baja a su encuentro con misericordia y ambos dialogan. Dice el texto, Yahvé bajó en una nube y se quedó allí junto a él. Moisés entonces invocó el nombre de Yahvé y él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte, Yahvé. Yahvé es un Dios entrañable, Rehem, y de gracia, Hanum, lento a la ira y rico en lealtad, Gesed, y verdad, Emuná, leal hasta la 1000ª generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces vean qué interesante, porque el autor sagrado explicita 4 nombres de la misericordia de Dios. Y vamos a irlos viendo así uno por uno. Dice, Dios es Raum, Rehem, que significa amor entrañable. Y pongo el vientre de una mujer embarazada, porque lo que significa esta palabra, Raum, es el cuidado de una madre por aquellos que brotan de su entraña y necesitan su cuidado. Está evocando así la más honda experiencia de Dios en la Biblia. Quiere decir que el principio de Dios no es la acción de unas manos que forman las cosas, sino el amor del útero materno expresado en el cuidado de la madre por sus hijos. Su punto de partida es el amor que brota del interior del que ama, como un desbordamiento de ternura y cuidado. Bueno, ustedes que están presentes y son mamás, recuerden un poquito cuando estaban embarazadas, ¿qué sentían por ese bebé que estaba en el vientre?
¿Qué les movía? Cuando se movía, cuando daba sus pataditas, ¿cuál era su experiencia? Pues esta palabra, Raúm, quiere decir que Dios nos ama con un amor entrañable, como ese amor que siente la mamá por el hijo que tiene en sus entrañas. Y que aún ya cuando nace, sigue la mamá experimentando un amor incondicional por este hijo. Sea como sea el hijo, sea un hijo bueno o un hijo malo, la mamá lo sigue amando siempre. Y lo podemos ver, digamos, por fuera de las cárceles. O sea, la mamá va a visitar a su hijo en la cárcel. Es este amor que nos quiere decir el autor sagrado, dice, Dios así nos ama. Así que imaginemos, ¿verdad? Nosotros que somos seres humanos limitados, que amamos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces, esta es la primera palabra que nos dice, Raúm, el amor entrañable de Dios. La segunda palabra que nos decía el libro del Éxodo es, Dios es Hanum. ¿Qué significa? Dios es gracia. O sea, gracia significa gratis. O sea, que Dios nos ama gratuitamente. Es una gratuidad que surge de la misericordia. O sea, Dios no nos cobra por el amor que nos da. Nos ama gratuitamente. ¿Y quién de nosotros es capaz de amar gratuitamente? Porque generalmente cobramos por el amor que damos. Y tenemos una lista de los requisitos que pedimos a los demás si quiere que yo lo ame. Dios nos ama gratuitamente. Y a veces nos cuesta entender porque nosotros no amamos así. Nosotros somos muy egoístas en nuestra capacidad de amar. Y rapidito, cuando alguien ya no nos cae bien, cortamos. Dios no es así. Él es Hanum. Nos ama gratuitamente. Y también nos decía el libro del Éxodo que Él es Gesed. ¿Qué significa eso? Que Él es un Dios fiel. Fiel a la alianza, fiel a la palabra que Él da. Los israelitas descubrieron que a pesar de que ellos eran infieles, Dios mantenía su palabra. Dios se mantenía fiel. Entonces, esta palabra Gesed no es solamente lealtad, sino también perdón sobre la misma ley, no en contra de ella. O sea, que Dios supera el plano de los mandamientos y ofrece a las personas un amor incondicional para siempre. O sea, porque es un Dios rico en misericordia, grande en lealtad. La riqueza o capital de Dios, aquello que lo hace rab, como los rabinos, es su lealtad. Es ser fiel a su alianza de amor. Y la tercera palabra que nos decía el libro del Éxodo es Dios es Emet, que quiere decir Dios es verdad. Que no es simplemente veracidad, ni tampoco el descubrimiento de algún misterio oculto, sino es firmeza, es decir, cumplimiento de la palabra dada. La verdad es confianza plena. Entonces vean qué hermoso de verdad encontrar desde el libro del Éxodo cómo es Dios, cómo es Él. Y por eso el autor decía estos cuatro palabras, estas palabras de misericordia, Reem, Hanum, Gesed, Emet, que rompen o superan los esquemas moralistas de un Dios condicionado por una ley externa.
y expresan su rostro de misericordia y cercanía personal. Vean qué hermoso, de verdad. O sea, muchas veces tenemos una imagen de Dios muy moralista, muy farisaica, al estilo de los fariseos. O sea, estas palabras están rompiendo los esquemas moralistas y están expresando un rostro de misericordia y de cercanía personal. Entonces, sobre la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, Dios se revela así como principio de misericordia, como un amigo trascendente y cercano en quien podemos confiar sobre nuestros propios males. Y no sé si recuerdan, decía el libro del Éxodo, que Él ofrece su misericordia hasta 1000 generaciones. Esto quiere decir desde siempre y para siempre. De manera que la historia de la salvación no se halla pendiente del hilo de las relaciones humanas, sino que se funda en la misericordia por la que Dios viene a presentarse como principio de un futuro fiable para 1000 generaciones. Imaginémonos, 1000 generaciones. O sea, está diciendo para siempre. Y el libro del Éxodo decía, pero que castiga hasta la tercera o cuarta generación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el castigo es de forma limitada. O sea, ¿qué significa 4 comparado con 1000? Y que ese castigo es para hacerles de este modo un bien, para que cambien y puedan también ellos responder con misericordia. Este Dios de misericordia no niega el castigo, sino que lo ejerce como prueba, como una terapia de misericordia, para que las personas puedan transformarse. Y entonces vean qué interesante, ¿verdad? Si quien ama por la ley, tarde o temprano se cansa. Quien ama por entrañas de amor, lo hará siempre como Dios. Les repito esto, me parece muy importante. Aquel que ama por la ley, tarde o temprano se cansa y ya deja de hacerlo. Y manda todo al carajo, como decimos. Pero quien ama, movido por entrañas de amor, lo va a hacer siempre, como lo hace Dios. Entonces, esto es lo que nos revelaba el libro del Éxodo, ¿verdad? Desde el principio. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? Y no sé si ustedes recuerdan la historia de Jonás, ¿verdad? Aquel que Dios le llama, que vaya a Nínive, y que él dice, no, yo me voy para otro lado. Y vive toda aquella experiencia, dice, en el vientre de la ballena, que después lo arroja. Bueno, es todo un relato que tiene un significado muy, muy importante. Y nada más les recuerdo esto del capítulo 4 de Jonás. Dice, cuando ya Dios perdona a Nínive, a los ninivitas, dice, Jonás estaba profundamente indignado por esto y muy irritado, y se dirigió al Señor con esta oración. Ah, Señor, esto es lo que dije cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso traté de esquivar huyendo a Tarsis, porque sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, con un gran corazón, con gran bondad y compasión por nosotros. Qué interesante, ¿no? Jonás molesto porque Dios es clemente y misericordioso con esta gente. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el libro de Jonás? Que la misericordia de Dios no se reduce a un pueblo, sino es para toda la humanidad. Y Jonás no quería perder ese privilegio. Mi Dios solo para mí, la misericordia solo para mí, no. Aquí Dios
en la Escritura está revelando que la misericordia de Él es para la humanidad entera. Que Dios perdona a los mismos ninivitas y los ama igual que a los hijos de la alianza. Y podemos preguntarnos hoy, ¿verdad? ¿Quién es Nínive hoy? Podemos llegar a un sistema mundial pervertido. ¿Y cómo podríamos anunciar en esta Nínive en que vivimos un mensaje de misericordia? Y también preguntarnos, ¿somos más bien profetas de venganza de Dios, como quiso ser Jonás? Y lastimosamente, ¿verdad? Hoy hay muchos discursos de venganza de Dios. Dios está así con la mano lista para acabar con el mundo. Vienen 3 días de oscuridad. Como que nos llama más la atención ser profetas de la venganza de Dios que profetas de misericordia. Entonces, eso nos decía el libro de Jonás, el libro de la sabiduría. No sé si, Joa, si estás ahí, si quieres leer para escuchar otra voz. De acuerdo. Del libro de la sabiduría. Ante ti el mundo entero es como una nada que inclina la balanza, o como una gota de rocío que desciende sobre la tierra al amanecer. Ten compasión de todos, porque puedes hacer cualquier cosa, y para que se arrepientan, cierra los ojos a los pecados de los hombres. Porque amas todo lo que existe y no odias nada de lo que has hecho, porque si lo odiaras, no lo habrías hecho en absoluto. ¿Cómo podría algo sobrevivir si no lo hubieras querido y mantener la existencia si no lo hubieras llamado tú? Pero perdonas a todos los seres, porque todos son tuyos, oh Señor, que amas la vida. Gracias, Joa. Entonces dice, Dios siendo omnipotente, podría aniquilarlo todo. Y responde con venganza al mal del ser humano. Podría hacerlo, pero no lo hace. Porque el poder de Él es infinito en amor. Y no es como nosotros, que nos llenamos de odio, de resentimiento y deseos de venganza. El poder del Señor, más allá del bien y del mal en el mundo, se expresa de forma compasiva. Y dice, porque todo lo puede, Él se compadece de todos. Es un gesto de gratuidad admirable. Dios se compadece de todos y los perdona porque es amigo de la vida. Por eso los corrige, no para vengarse o matarlos, sino para que se conviertan. No es que todo le da igual, no es que todo le es indiferente. Él quiere que cambiemos porque tiene misericordia de todos. Esta es la más alta confesión de fe, de misericordia de la Biblia. Que Dios toma en serio la vida de todos y todas y les concede dignidad y los considera capaces de cambiar en una línea de misericordia que hombres y mujeres hemos de asumir y ratificar también con obras de misericordia. Entonces, este texto del libro de la sabiduría también es muy iluminador en esta dimensión de la misericordia. Y podemos hacernos nosotros estas preguntas hoy. ¿Cómo decir hoy, desde ese fondo, con gestos y palabras, que Dios ama a todos y cada uno de los seres? De verdad que nosotros creemos que Dios ama a todos y a la humanidad entera. ¿Cómo ser testigos del amor, misericordia de Dios en esta línea de ecología, amor al mundo y de justicia social, como pide el Papa Francisco? Pueden ser misericordiosos los poderes del mundo. Y nosotros como creyentes, como iglesia, estamos reflejando a un Dios así. Y el Papa Francisco, cuando nos habla de la misión de la iglesia,
dice, la iglesia no es una aduana. Seguramente todos nosotros en algún momento hemos pasado por la aduana, ¿no? Que nos revisan y esto sí y esto no. Tengo una señora amiga que viene de El Salvador y bueno, la primera vez que vino, ella trabaja haciendo pupusas en El Salvador y entonces trajo trajo los frijoles, porque dice que los frijoles de aquí no saben igual que los de allá, que trajo chicharrón, trajo el queso, que cuesta mucho el queso que se parezca, hasta trajo el encurtido. Yo decía, ¿y cómo te dejaron pasar todo eso? Dice, no, yo le dije que era para unos amigos y la dejaron pasar. Ya la segunda vez dice que le quitaron el queso. O sea, a todos nos ha quitado algo de la aduana. Entonces, el Papa dice, la iglesia no es una aduana. Dice, la iglesia es una casa de puertas abiertas. Hay espacio para todos en la iglesia. Incluso llega a decir, la iglesia es un hospital de campaña. Esos hospitales donde llega toda la gente herida. Pero muchas veces, como tenemos una mentalidad muy moralista, nos olvidamos de la misericordia. Y entonces estamos en la iglesia, usted sí, usted no, usted para allá, usted ni entre. El libro de la sabiduría nos está hablando de que Dios ama a toda la humanidad, así como una mamá ama a todos sus hijos. Entonces, si esta mamá tiene 5 hijos, ¿a cuánto les da de comer? ¿A 2? ¿A 3? A todos. Y si ella tiene que quedarse sin comer, lo hace, porque así es el amor de una madre. Entonces, imaginemos el amor de Dios con toda la humanidad. Entonces, yo sí puedo comer, pero aquel otro no. Yo sí puedo tener salud y un seguro que me cubra, pero aquel otro no. Yo sí puedo estudiar, pero aquel otro no. Entonces, por eso todo este cuestionamiento que nos está llamando en este tiempo en la iglesia. Bueno, este era el libro de la sabiduría. El profeta Amós, este profeta de justicia en un mundo sin misericordia. Un texto muy hermoso del profeta Amós dice, y bien cuestionador, dice, ustedes venden al justo por dinero, al indigente por un par de sandalias, aplastan contra el polvo a los pobres y oprimen a los humildes. O sea, el profeta está hablando de una situación de opresión que está viviendo el pueblo de Israel en el siglo VIII antes de Cristo, donde se había convertido en un reino rico y la Samaria, que era la capital, poseía un nivel de vida muy alto, pero a costa de los más pobres. Dios había dado la tierra a todos, pero algunos, con más suerte, con más astucia o por la fuerza, se habían apoderado de ella, convirtiendo a los demás en siervos. Y entonces vean qué fuerte lo que dice el profeta Amós. ¿Quién es el justo? Si ustedes venden al justo por dinero, el justo es el que vive sin destruir a los demás, pero acaba oprimido bajo el mando de los ricos. ¿Quién es el indigente? El evión. Alguien que sufre dominado por otros y que no puede defenderse, de manera que le compran y venden por un par de sandalias, que imaginémonos, lo venden y lo compran por un par de sandalias. ¿Quiénes son los pobres? Los Dalim. Son los que no pueden elevarse ni reclamar su derecho. Entonces son aplastados por los fuertes. Y por último dice, oprimen a los humildes. ¿Quiénes son estos humildes? Son los Anahuim, que por su incapacidad de defenderse, sufren bajo el poder de los otros.
Entonces, nosotros, ¿cómo podemos traducir estas palabras al hoy de esta sociedad que estamos viviendo? Una sociedad que oprime, que excluye, que margina, que ofende a los demás. El Papa Francisco habla de este sistema económico excluyente. Dice, estamos en la época de descarte. Así como usamos un plato plástico y lo botamos de desechables, dice, así estamos botando a los demás. Y como que no nos damos cuenta de eso, no nos importa. Una situación de injusticia y destrucción. Y esto lo denunció fuertemente el profeta Amós. Y si seguimos nosotros, bueno, el profeta Isaías nos habla de los rostros de la misericordia de Dios. Y bueno, el profeta Isaías no escribió, son varios Isaías, entre comillas, que escribieron. Entonces vamos a ver algunos. Tal vez yo nos ayudas a leer este texto. Vean qué cuestionador. Por eso es tan importante que esta palabra, decíamos, es una palabra que nos da vida. Yo, así puedes leer. Claro. Lectura del libro de Isaías. ¿De qué me sirve la multitud de tus víctimas? Dice el Señor. Estoy harto de los holocaustos de corderos y la grasa de novillos cebados. No quiero sangre de toros y cabras. Lávense, purifíquense. Saca tus malas acciones de mis ojos. Deja de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Respeta el derecho. Protege a los oprimidos. Haz justicia al huérfano. Defiende la viuda. Entonces, vean qué interesante cómo el profeta, el primer Isaías se llama está haciendo una denuncia. Dice, ¿para qué? ¿A mí qué me importan estos sacrificios que ustedes hacen? Porque en el templo hacían sus sacrificios a Dios. Dice, estoy harto. No quiero sangre de toros y cabras. Lo que yo quiero es que aprendan a hacer el bien, dejen de hacer el mal, que respeten el derecho, que protejan a quienes, y va a hablar de la gente más vulnerable, a los oprimidos, a los huérfanos y a las viudas, porque son los más débiles, son los indefensos de una sociedad fundada en el orgullo y en la sangre de los sacrificios. Una sociedad que hacía muchos sacrificios rituales, supuestamente en honor a Dios, pero estaban oprimiendo y destruyendo a la gente más sufrida. El segundo Isaías, yo, si nos ayudas con este otro. El segundo Isaías fue escrito 2 siglos después del primer Isaías. Procedo. Ajá. Lectura de Isaías, según de Isaías, perdón. Yo, el Señor, realmente te he llamado, te he tomado de la mano, te he formado y te he puesto para hacer el pacto con los pueblos, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos y sacar de la cárcel a los que viven en tinieblas. Gracias, yo. Ahorita sigues con otro. Entonces, este segundo Isaías se fue escrito 2 siglos después, ¿verdad? Entonces, está hablando de la figura del siervo de Yahvé. Este siervo de Yahvé que asume la suerte del pueblo, que anuncia y promueve su libertad. Y hay 2 claves principales de misericordia, que es iluminar a los ciegos y liberar a los cautivos. Entonces, ven qué interesante cómo
la relación con Dios tiene que traducirse en acciones de misericordia hacia la gente más vulnerable. El tercer Isaías, que es este otro del capítulo 58, ¿verdad?, nos va a decir cómo es que se entiende el verdadero culto a Dios. Adelante, Joa. ¿Sabes lo que me gusta? Dice el Señor Dios. Romper las cadenas injustas, desatar las cuerdas del yugo, despedir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Compartir su comida con los hambrientos, dar cobijo a los desdichados sin asilo, vestir a los sin ropa, en lugar de dar la espalda a sus semejantes. Entonces tu luz aparecerá como el amanecer, y tus heridas no tardarán en sanar. Tu justicia andará delante de ti, y la gloria del Señor seguirá tu retaguardia. Entonces, a tus invocaciones, el Señor responderá y a tus gritos dirá, aquí estoy. Si echas de tu casa toda opresión, gestos malévolos y malas conversaciones. Gracias, Joa. Y ahorita terminas con la siguiente. En este tercer Isaías, en el contexto social, se había extendido un sistema de división económica y social que desemboca en el encarcelamiento de aquellos que no pueden pagar las deudas. Por eso el profeta eleva la exigencia de la misericordia, una misericordia liberadora de parte de Dios, que se opone al encarcelamiento de las personas por dinero y que quiere que todos sean acogidos, tanto en un plano económico, reflejado en la comida, como en un plano social, dice hospedaje y vestido. Entonces, cuando ellos regresaron del destierro en Babilonia, se empezó a dar una desigualdad muy fuerte. Se habían roto los viejos tejidos sociales y muchos pasaban hambre. La misma cultura sagrada y urbana de Jerusalén estaba generando duras formas de opresión que causaban cárcel, hambre, desnudez y falta de casa. Y yo no sé, pero ustedes, ¿cómo era nuestra Costa Rica en los años 60, 70? ¿Había tanta desigualdad como ahora? Se han ido rompiendo los vínculos sociales. ¿Por qué en Costa Rica no se ha dado la guerra como en los países cercanos? Bueno, porque nuestros abuelos, nuestros antepasados, buscaron un desarrollo económico, social, cultural, que no dejara a nadie por fuera. Y al pueblito más lejano que uno iba, había una escuela, había agua, había electricidad. Y había un estilo de convivencia de vecinos, donde nos cuidábamos unos a otros. Pero hace unas décadas para atrás, eso se fue resquebrajando, se fue rompiendo. Y ahora sí, cada uno sálvese como pueda. Que lo que me importa es mi vida nada más, y mi grupito. Y estamos cada uno ahí atrincherados en contra de los otros. Muy parecido a lo que pasaba en ese tiempo del tercer Isaías. Y bueno, veamos este último texto de Isaías. El Espíritu del Señor reposa sobre mí, porque el Señor me ha consagrado por la unción. Me envió a llevar las buenas nuevas a los humildes, a sanar los corazones doloridos, a anunciar la redención a los cautivos y la libertad a los presos,
para proclamar un año de gracia de parte del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los afligidos, para darles una diadema en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de túnicas de luto, cánticos de gloria en lugar de desesperación. Entonces serán llamados encinas de justicia, plantados por el Señor para su gloria. Gracias, Joan. Entonces, este texto de Isaías, que es también del tercer Isaías, sigue siendo un testigo clave del amor entrañable de Dios en tiempos duros. Era como el siglo V y VI antes de Cristo. Y nos va a decir también, olvidará una mujer a su criatura, dejará de querer al hijo de su vientre. Pues aunque ella se olvide, yo no me olvidaré. En las palmas de mis manos te tengo grabada, dice el profeta Isaías. Dice, y este Espíritu de Dios, ¿qué es lo que quiere? Es llevar buena noticia a los humildes, sanar corazones doloridos, redención, libertad a los presos, un año de gracia de parte del Señor, consolar a los afligidos. Si nosotros recordamos en el Evangelio, Jesús, cuando llega a la sinagoga, en el Evangelio de Lucas, dice, este es el texto que él lee. Pero me llama la atención, no sé si ustedes se han dado cuenta, que Jesús se brinca, no lee esta frase que dice, y un día de venganza de nuestro Dios. Jesús no la lee, porque sabe que Dios no es un Dios vengativo. Y por eso es que lo quieren matar. Porque es que no leyó eso. Jesús sabe que Dios es un Dios lleno de misericordia. Casi como decíamos estas 4 palabras de misericordia, ¿verdad? Y si nosotros seguimos leyendo el Antiguo Primer Testamento, nos va a hablar también cómo insiste de cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Y Dios se presenta como el garante de ellos, el que los protege, el que los cuida. Y podemos preguntarnos cómo actualizar estas leyes de protección de los más débiles en el plano personal y social. Por ejemplo, en nuestro país, ¿quiénes son los más débiles? ¿Quiénes son los que están pasándola más mal? ¿Quiénes son los que más sufren? ¿Qué pensamos nosotros, por ejemplo, de los migrantes? ¿Qué discurso damos o escuchamos? ¿Qué puede hacer la iglesia? Siguiendo esta dinámica de misericordia, de compromiso con los que más sufren. Bueno, es en estos textos, podemos seguir muchos textos más, que nos está diciendo desde el Antiguo Testamento que Dios es misericordia, que Él tiene entrañas de misericordia. Y si vamos a los Salmos, para ir finalizando, ¿no? Ir finalizando como orando también, los Salmos insisten en esto. Dice el Salmo 102, el Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor amor y ternura por todas sus criaturas. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre.
El Salmo 68 nos presenta, dice, Dios es padre de huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Y el Salmo 106, dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. No sé si alguno o alguna quisiera compartir así brevemente algo que le haya resonado o que haya quedado ahí en su interior y que quisiera compartirlo. Puede hacerlo ahí con toda confianza, sin temor, que siempre es muy valioso el compartir nuestra fe también. Si yo puedes activar los micrófonos. Ahí el que quiera puede compartir. Sí, entiendo que ya pueden abrir los micrófonos. ¿Quién se echa al agua? Bueno, yo quisiera compartir con respecto a la homilía del Papa Francisco, de lo que fue en este Domingo de Ramos, a su reflexión sobre los marginados, ¿verdad? Los olvidados. Es como, me parece que fue como muy providencial que hablara sobre esto y algo poco usual de un Domingo de Ramos, ¿no? O sea, de cómo se enfocó en la parte de Jesús, ¿verdad? Cuando clama que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de ahí cómo lo enlazó de tantas personas que en algún momento nos hemos sentido así y sobre todo quienes la tienen más difícil, ¿no? Y entonces llamarnos la atención a todos de poder que al experimentar ese amor misericordioso del Padre, entonces también acercarnos a ellos para que también lo puedan sentir. Así que, de hecho, aquí lo tenemos, quería compartir ese extracto, ¿verdad? Que dice que Jesús abandonado nos pide que tengamos ojos y corazón para los abandonados. Y para nosotros, discípulos del abandonado, nadie puede ser marginado, nadie puede ser abandonado a su suerte. Porque recordémoslo, las personas rechazadas y excluidas son íconos vivos de Cristo. No dejemos que su voz se pierda en el silencio ensordecedor de la indiferencia. Dios no nos ha dejado solos. Cuidemos de aquellos que han sido dejados solos. Gracias, Joa. Tenemos un comentario en el chat. Dice, me llamó mucho la atención el significado de los 4 nombres de la misericordia. No los conocía. También la parte de la ruptura de los esquemas moralistas, porque antes no lo tenía muy claro. Gracias por el comentario. ¿Alguien más que quiera participar? Mucho gusto. María Eulalia, ¿cómo se llama su esposo? Pues solo aparece ahí María Eulalia. Muchas gracias, mi esposo. ¿Cómo se llama el esposito? Mucho gusto, mucho Es que, gusto. perdón, había puesto el nombre de él, pero luego me salí y volví a entrar y ya no lo corregí. No, No, está bien. Tranquila, pues bienvenidos a los dos. Bienvenidos. muchas ¿Y gracias. qué le llamó la atención a ustedes? Bueno, Con a mí, tanta sabiduría que tienen. Eva, a mí, igual que la hermana que participó hace poquito, o el comentario que leyeron hace poquito, me llamó mucho la atención esos 4 nombres de la misericordia, ¿verdad? Bueno, hemos aprendido que Dios es misericordia, que el nombre de Dios es amor, amor entrañable, pero siempre es necesario que nos lo recordemos unos a otros.
porque vivimos en esa vorágine del mundo, de la vida, que aunque estemos mayores, siempre el estrés y el desencanto que nos rodea, y es tan necesario, tan importante el estarnos recordando mutuamente ese amor entrañable del Señor. Así que, de verdad, muchas gracias, muchas gracias. No sé, Jorgito. Sí, en esta época convulsa, que cuánto tienes, cuánto vale, estas palabras nos, nos dan una inyección muy buena, muy importante. A pesar de que nos está arrastrando esa montón de situaciones de desecho, al desvalido, tenemos que hacer lo contrario. Simplemente tenemos que hacer lo contrario. ¿Por qué? Porque ya se dijo, misericordia. Y él siempre habla, misericordia. No quiero sacrificio, quiero misericordia. ¿Y qué es la misericordia? El amor. Amarnos los unos a los otros. Simplemente es eso. Claro, vamos contra corriente, hermano, hermana. Sin embargo, no podemos dejar de seguir nadando contra corriente, porque Él nos lleva y nos saca. Gracias. Gracias, don Jorge, doña María Eulalia. Gracias. Una sabiduría muy grande de ustedes. Gracias a ustedes. Y bueno, seguir adelante. Ahora que empezábamos diciendo que no se empieza a ser creyente, como dice el Papa Benedicto, por una idea, sino por el encuentro con una persona. Y que con Jesús, ¿verdad? Necesitamos profundizar día a día esta relación con Él, experimentar nosotros su amor, su misericordia, sabernos profundamente amados para tener capacidad de amar, ¿verdad? Y eso es un regalo de Dios. Y bueno, que ojalá que este Salmo 106, que demos gracias al Señor porque es eterna su misericordia, quede resonando en nuestro interior. Y como decía don Jorge, ¿verdad? Esto sí, ir contracorriente, porque vivimos en la cultura de sálvese quien pueda, de yo destruyo a los demás con tal de subir yo, me importa un comino los demás, yo quiero estar por encima, estar encerrado, como decía un texto ahí, en la propia carne, o sea, mirando nosotros solo nuestro ombligo. Y Jesús nos está invitando a otra cosa, ir contra esta cultura, para ser realmente signos, luz del amor misericordioso del Padre. Entonces, bueno, les invitamos a seguir, si Dios quiere. Hoy estuvimos en esta experiencia conociendo algunos rasgos del Antiguo o Primer Testamento. Mañana, si Dios quiere, el Padre David nos va a compartir la experiencia de la misericordia en el Nuevo Testamento. Y si Dios quiere, en el tercer día compartiremos la misión de la iglesia de ser misericordiosa. El Papa dice, misericordiando la vida. Qué bonito que habla el Papa. Dice, misericordiar la vida. Entonces les invitamos para que también ustedes le puedan compartir a otras personas, también amigos, para que se integren a esta dinámica de las charlas. Joa. Sí, buenas noches a todos y muchas gracias. Y adelante, bien pueden invitarlos, ¿verdad? No tenían que nada más estar, no están requeridos en participar en las 3, así que si alguien se quiere integrar a partir de mañana, lo pueden hacer y le pueden compartir el enlace o nos pasan la información y con mucho gusto pues los integramos también. Gracias a todos y que pasen una buena noche y nos vemos mañana si Dios quiere. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.